¿Alguna vez has sentido que Dios no te escucha cuando oras? ¿Te has preguntado si realmente Él te responde o si tus palabras se pierden en el vacío? Y si te dijera que hay un secreto oculto en la oración, un conocimiento que muy pocos descubren, y que puede abrir las puertas del cielo para que escuches la voz de Dios con claridad. ¿Me creerías? Hoy te revelaré algo poderoso. Dios siempre está hablando, pero la mayoría de las personas no saben cómo escuchar su voz. Muchos oran día y noche, pero sienten que solo reciben silencio a cambio. Pero hay una verdad que pocos comprenden, y es que la oración no es solo hablar con Dios, sino también aprender a escuchar lo que Él te quiere decir. Lo que estás a punto de descubrir en este video podría transformar tu relación con Dios para siempre. Voy a enseñarte los principios bíblicos que te ayudarán a reconocer cuando Dios te está respondiendo. Vamos a desvelar los métodos divinos por los cuales Él se comunica contigo a través de su palabra, de los acontecimientos de tu vida, de los susurros en tu corazón e incluso de maneras que jamás imaginaste. Pero antes de comenzar, quiero que hagas algo muy importante. Escribe en los comentarios: Señor, háblame hoy. Este simple acto demuestra tu fe y tu disposición a escuchar la voz de Dios. Además, cada comentario hace que este mensaje llegue a más personas que también necesitan escuchar la voz del Señor. Ahora dime algo. ¿Realmente estás listo para escuchar lo que Dios tiene para ti hoy? Porque al final de este video entenderás cómo Dios te habla y, lo más importante, sabrás cómo reconocer su voz cada vez que ores. Atención. La penúltima enseñanza de este estudio contiene una clave espiritual que puede desbloquear una respuesta divina en tu vida. No te vayas antes de descubrirla. Comenzamos ahora con el estudio. Abre tu corazón, porque Dios te hablará en este video. Dios habla a través de su palabra. La Biblia, como voz viva, muchas personas oran esperando que Dios les hable de manera audible, con una voz estruendosa que baje del cielo. Pero lo que no saben es que Dios ya les ha hablado, y su voz está escrita en las páginas de la Biblia. La palabra de Dios no es un simple libro de historias antiguas, es un mensaje vivo y eterno. Cada versículo es una respuesta divina esperando ser descubierta. La Biblia misma nos dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo nos revela algo impactante. La palabra de Dios tiene poder para entrar en lo más profundo de tu ser y hablar directamente a tu corazón. Cuando te sientes perdido, cuando no sabes qué camino tomar, cuando tus oraciones parecen quedar sin respuesta, Dios ya te dejó su respuesta en la Escritura. Pero el problema es que muchos cristianos no abren su Biblia buscando escuchar la voz de Dios. Solo oran, pero no escuchan. La oración sin la Biblia es como hablar sin esperar respuesta. Si de verdad quieres escuchar a Dios, debes empezar a leer su palabra con fe, con la certeza de que ahí está su voz esperándote. Cuando oras, Dios te responde a través de la Biblia. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has abierto la Biblia y has leído un versículo que parecía hablar exactamente de lo que estabas viviendo? Eso no es casualidad. Es Dios usándola como su voz para guiarte, corregirte y fortalecerte. La clave para escuchar a Dios en la Biblia es leerla con un corazón dispuesto a recibir. No se trata solo de leer por leer, sino de hacer preguntas a Dios mientras la lees. Señor, ¿qué quieres decirme hoy con este pasaje? ¿Cómo puedo aplicar esta enseñanza en mi vida? ¿Qué respuesta me estás dando a través de esta historia? Cuando hagas esto, la palabra cobrará vida y se convertirá en la voz de Dios hablándote directamente.
La palabra de Dios transforma tu vida. La Biblia no solo es una respuesta, sino que tiene el poder de transformar tu vida. Jesús mismo dijo en Juan 15:7, «Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho». Esto significa que cuando la palabra de Dios vive en ti, tu oración se vuelve más poderosa. Ya no oras desde la desesperación, sino desde la fe, sabiendo que Dios ya ha hablado y que su promesa se cumplirá en tu vida. Si quieres respuestas en tu oración, empieza por llenarte de la palabra de Dios. No busques revelaciones nuevas antes de haber entendido lo que Dios ya ha revelado en la Biblia. Ejemplo poderoso: Jesús y las Escrituras. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con opiniones ni emociones, sino con la palabra de Dios. En Mateo 4:4, cuando Satanás le dijo que convirtiera las piedras en pan, Jesús respondió: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Jesús nos enseñó que la Biblia es nuestra guía en todo momento. Si quieres escuchar a Dios, abre la Escritura con humildad y déjala hablarte. Tu oración debe ir siempre acompañada de la lectura de la palabra. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? Establece un tiempo diario para leer la Biblia. No lo hagas solo cuando te sientas mal. Dios quiere hablarte todos los días, no solo en tus momentos de crisis. Lee con intención. Antes de abrir la Biblia, ora y pídele a Dios que te hable. Luego, cuando leas, presta atención a los versículos que resuenan en tu corazón. 3. Toma notas. Escribe las frases o versículos que sientas que Dios te está mostrando. Llevar un diario espiritual te ayudará a ver cómo Dios te habla a lo largo del tiempo. Medita en la palabra. No leas rápido solo por leer. Detente en cada versículo y piensa en cómo puedes aplicarlo en tu vida. Comparte lo que aprendes. Habla con otros sobre lo que Dios te muestra en la Biblia. Muchas veces, la confirmación de su voz viene a través de conversaciones con hermanos en la fe. Reflexión final: si llevas tiempo orando y sientes que Dios no te responde, pregúntate si has estado buscando su voz en la Biblia. Tal vez la respuesta que necesitas ya está escrita ahí, esperando que la descubras. Comenta ahora: Señor, háblame a través de tu palabra para demostrar tu fe y tu compromiso con la voz de Dios. En el próximo bloque te revelaré otra manera poderosa en que Dios te habla, a través del Espíritu Santo. No te lo pierdas. Dios habla a través del Espíritu Santo, la voz que susurra en tu corazón. Muchos creyentes anhelan escuchar la voz de Dios de manera clara y audible. Se preguntan: ¿por qué Dios no me habla directamente? ¿Por qué parece que mis oraciones solo rebotan en el silencio del cielo? Lo que muchos no saben es que Dios no solo nos habla a través de la Biblia, sino que también nos ha dejado un guía personal para que escuchemos su voz en nuestro interior, el Espíritu Santo. Jesús mismo lo prometió antes de partir al cielo. En Juan 14:26, Él dijo: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Esto significa que Dios ha puesto su Espíritu dentro de ti para guiarte, enseñarte y recordarte sus palabras. No estás solo en este mundo. Dios te habla en lo más profundo de tu ser, pero el problema es que muchas veces no sabemos reconocer su voz. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? A diferencia de una voz humana, el Espíritu Santo habla de manera sutil pero poderosa. No grita ni te obliga a escucharlo. Más bien, Él susurra a tu corazón. Aquí hay algunas maneras en las que el Espíritu Santo te habla. A través de un fuerte sentir en el corazón. ¿Alguna vez has sentido una certeza inexplicable sobre algo?
como si supieras que Dios te está mostrando el camino, aunque no puedas explicarlo con palabras. Esa es una de las formas en las que el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios. Romanos 8:16 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando estás en comunión con Dios, Él planta pensamientos y sentimientos en tu corazón para dirigirte en la dirección correcta. Por ejemplo, si estás a punto de tomar una decisión y sientes paz, eso puede ser una señal de que Dios aprueba tu camino. Si sientes inquietud y algo dentro de ti te dice que no lo hagas, escucha esa voz. Muchas veces es Dios advirtiéndote de un peligro que no puedes ver. Pero aquí hay algo clave. Debes aprender a diferenciar la voz del Espíritu Santo de tus propias emociones. ¿Cómo? Alineando todo con la Biblia. El Espíritu Santo nunca te dirá algo que contradiga la palabra de Dios. Por ejemplo, si sientes que Dios te dice que mientas para salir de un problema, eso no viene de Él, porque su palabra nos dice que no mintamos. Pero si sientes un impulso de perdonar a alguien, aunque te cueste, eso viene de Dios, porque su palabra nos manda a perdonar. Si lo que escuchas en tu corazón se alinea con la Escritura, entonces es Dios hablándote a través del Espíritu Santo. A través de un versículo que cobra vida en tu mente. Otra manera en que el Espíritu Santo te habla es trayendo versículos a tu mente justo en el momento en que más los necesitas. Por ejemplo, estás pasando por un momento de ansiedad y de repente recuerdas Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estás a punto de tomar una mala decisión y de repente te viene a la mente Proverbios 3:5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto no es casualidad, es el Espíritu Santo recordándote la palabra de Dios en el momento preciso. Es por eso que es tan importante llenarnos de la Escritura, porque cuando el Espíritu Santo nos quiera hablar, Él usará lo que ya hemos sembrado en nuestro corazón. Si no lees la Biblia, será más difícil que escuches la voz de Dios, pero si la estudias constantemente, el Espíritu Santo podrá traerla a tu mente cuando más lo necesites. A través de un fuerte deseo de hacer algo para Dios, el Espíritu Santo también nos habla, colocando en nuestro corazón un fuerte deseo de hacer algo para el reino de Dios. Tal vez has sentido un impulso de ayudar a alguien en necesidad, o una urgencia de orar por alguien, aunque no sepas por qué, o un llamado a predicar, evangelizar o hacer algo nuevo para Dios. Eso es el Espíritu Santo moviéndote. Dios pone en nuestros corazones los deseos que están alineados con su voluntad. Filipenses 2:13 nos dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Cuando sentimos un fuerte deseo de hacer algo bueno para Dios, debemos actuar en obediencia, porque muchas veces esa es la manera en que el Señor nos está guiando. ¿Cómo aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo? Si quieres aprender a escuchar a Dios a través de su Espíritu, aquí hay algunos pasos clave. Dedica tiempo a la oración en silencio. No solo hables. Después de orar, quédate unos minutos en quietud, permitiendo que el Espíritu Santo te hable. Escucha la paz de Dios en tu corazón. Dios no es un Dios de confusión. Cuando algo viene de Él, trae paz, no angustia ni desesperación. Confirma todo con la Biblia.
Como mencionamos antes, Dios nunca te dirá nada que contradiga su palabra. Aprende a obedecer inmediatamente. Cuando sientas que el Espíritu Santo te dice algo, no dudes en obedecer. Muchas veces Dios nos habla, pero no lo escuchamos porque ignoramos su voz. Reflexión final: si has estado orando y sientes que Dios no te habla, tal vez no es porque Él esté en silencio, sino porque no has aprendido a reconocer su voz. Dios siempre está hablando. La pregunta es, ¿estás escuchando? Comenta ahora: Espíritu Santo, quiero aprender a escuchar tu voz para demostrar tu fe y tu compromiso con la guía de Dios. En el próximo bloque te revelaré otra manera en que Dios te habla a través de los acontecimientos de tu vida. No te lo pierdas. Dios habla a través de los acontecimientos de tu vida. El lenguaje de las circunstancias. ¿Alguna vez has pasado por una situación que, aunque dolorosa en su momento, luego te diste cuenta de que tenía un propósito? ¿Has sentido que ciertos eventos en tu vida no son simples coincidencias, sino señales de Dios guiándote en una dirección específica? Déjame decirte algo poderoso. Dios no solo te habla a través de su palabra y del Espíritu Santo, sino también a través de los acontecimientos de tu vida. Nada de lo que ocurre en tu camino es al azar. Cada puerta que se abre, cada obstáculo que enfrentas, cada bendición inesperada o prueba difícil, puede ser un mensaje de Dios para ti. Pero el problema es que muchas veces no lo reconocemos, porque estamos demasiado ocupados preguntándonos, ¿por qué me pasa esto?, en lugar de preguntarnos, ¿para qué Dios me está permitiendo esto? La soberanía de Dios en cada detalle de tu vida. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. La Biblia nos lo recuerda en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo nos da una verdad fundamental. Dios usa todo lo que sucede en tu vida para tu bien, incluso lo que no entiendes en el momento. Las pruebas, los retrasos, las oportunidades, las pérdidas y los encuentros inesperados, todo forma parte del plan de Dios para ti. Nada escapa de su control. Incluso lo que el enemigo intenta usar para destruirte, Dios lo transforma en bendición. Génesis 50:20. Nos lo muestra claramente en la historia de José, cuando él les dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Cómo Dios te habla a través de las circunstancias. Hay varias formas en las que Dios usa los acontecimientos de tu vida para hablarte. A través de puertas abiertas y cerradas. A veces, Dios responde tus oraciones cerrando una puerta que tú querías que se abriera. Y aunque en el momento puede ser frustrante, más adelante te das cuenta de que Dios estaba protegiéndote de algo que tú no podías ver. Ejemplo bíblico. En Hechos 16:6-7, Pablo intentó predicar en Asia, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo le prohibió hacerlo. Luego, Dios le mostró en una visión que debía ir a Macedonia. ¿Qué pasó? Dios cerró una puerta para abrir otra mejor. Si Pablo hubiera insistido en ir a Asia, se habría perdido el plan perfecto de Dios para su vida. Esto nos enseña algo fundamental. Cuando Dios cierra una puerta, no es un castigo, es protección y dirección. Si estás orando por algo y ves que las puertas se cierran, en lugar de enojarte, pregunta a Dios qué camino te está mostrando. A través de las pruebas y dificultades, muchas veces, Dios usa el dolor para enseñarnos lecciones que de otra manera no aprenderíamos. Salmos 119:71 dice: «Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos». Dios permite pruebas no porque nos quiera ver sufrir, sino porque cada prueba es una oportunidad para crecer en fe y dependencia de Él. Ejemplo bíblico. Cuando Israel estuvo 40 años en el desierto, no fue por casualidad.
Dios estaba enseñándoles a depender de Él, a confiar en su provisión y a dejar de ser esclavos en su mentalidad. Si estás pasando por un momento difícil, no pienses que Dios te ha abandonado. Pregúntale qué quiere enseñarte a través de esa situación, porque cada prueba trae consigo una lección y cada batalla ganada fortalece tu fe. A través de las personas que pone en tu vida Dios, también te habla a través de personas. Hay personas que Dios envía en el momento exacto para darte una palabra de aliento, un consejo sabio o una advertencia que necesitas escuchar. Ejemplo bíblico. Cuando David estaba a punto de cometer un error grave al vengarse de Nabal, Dios envió a Abigail para detenerlo. Ella le habló con sabiduría y evitó que David derramara sangre innecesariamente. 1 Samuel 25, 32, 33. Muchas veces la respuesta de Dios vendrá a través de alguien que te dice exactamente lo que necesitas escuchar en el momento preciso. Pero también debes tener discernimiento. No toda voz que escuchas es de Dios. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a reconocer quiénes son las personas que Él ha enviado a tu vida para guiarte. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida? 1. Ora con los ojos abiertos. No ores solo esperando una voz del cielo. Dios también responde a través de los eventos de tu vida. 2. Aprende a leer las señales de Dios. Si algo no está funcionando, como esperabas, pregúntate, ¿será que Dios me está redirigiendo? 3. Confía en que todo tiene un propósito. Aun cuando no entiendas lo que pasa, cree que Dios está orquestando todo para tu bien. 4. Sé agradecido en todo momento. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Agradece no solo por las bendiciones, sino también por los desafíos, porque Dios está obrando en tu vida, incluso cuando no lo ves. Reflexión final. Dios está hablándote todo el tiempo. Cada evento en tu vida, cada prueba, cada encuentro, cada puerta que se abre o se cierra, todo tiene un mensaje de Dios para ti. La pregunta es, ¿estás prestando atención? Comenta. Ahora, Señor, ayúdame a entender los mensajes que me das a través de las circunstancias para demostrar tu fe y tu deseo de aprender a escuchar a Dios en todo momento. En el próximo bloque te mostraré otra forma en la que Dios te habla a través de los sueños y visiones. No te lo pierdas. Dios habla a través de los sueños y visiones, mensajes divinos mientras duermes. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan vívido que al despertar sentiste que había algo especial en él? ¿Has experimentado visiones que parecían más que simples pensamientos? Déjame decirte algo poderoso. Dios ha usado los sueños y visiones como medio de comunicación desde tiempos antiguos, y aún hoy sigue hablando a sus hijos de esta manera. La Biblia está llena de ejemplos de personas que recibieron mensajes de Dios mientras dormían o a través de visiones sobrenaturales. Pero aquí está el problema. Muchos cristianos ignoran o no saben interpretar lo que Dios les está mostrando en sus sueños. Hoy aprenderás cómo Dios usa los sueños y visiones para hablarte y cómo puedes discernir si un sueño proviene de Él. Dios usa los sueños y visiones para revelarnos su voluntad desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Encontramos numerosos ejemplos de cómo Dios usó los sueños para hablar a su pueblo. Job 33:14-15 nos dice: Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Dios usa los sueños y visiones para dar dirección y guía, advertir sobre peligros, revelar cosas ocultas, confirmar su voluntad. Pero no todos los sueños vienen de Dios.
Algunos son producto de nuestra mente y otros pueden ser manipulaciones del enemigo. Es por eso que es importante discernir si un sueño tiene un significado espiritual o si es solo un reflejo de nuestros pensamientos y emociones. Ejemplos bíblicos de sueños y visiones. José, el soñador, Génesis 37, 5, 9. José recibió sueños proféticos sobre su futuro. Aunque sus hermanos lo odiaron por eso, Dios le mostró de antemano que llegaría a gobernar y salvar a su familia en el futuro. Esto nos enseña que cuando Dios te da un sueño, no siempre todos lo entenderán, pero eso no significa que no sea real. 2 Nabucodonosor y el sueño profético. Daniel 2:1-19. Dios le dio un sueño al rey Nabucodonosor que ninguno de sus sabios pudo interpretar. Solo Daniel, con la ayuda de Dios, pudo revelar el significado del sueño y su impacto en el futuro de las naciones. Esto nos muestra que Dios a veces habla incluso a personas que no lo conocen, pero la interpretación pertenece a sus siervos. José, esposo de María, Mateo 1:20-21. Cuando José estaba a punto de dejar a María en secreto, Dios le habló en un sueño y le reveló que el niño que llevaba en su vientre era el Hijo de Dios. Este sueño cambió su vida por completo y le dio la valentía para seguir el propósito divino. A veces, Dios usa un sueño para darte la respuesta que estabas buscando. ¿Cómo saber si un sueño viene de Dios? No todos los sueños son mensajes divinos. Entonces, ¿cómo puedes saber si un sueño proviene de Dios? 1. Trae claridad y propósito. Los sueños de Dios no son caóticos ni confusos. Aunque puedan ser simbólicos, siempre tienen un mensaje claro y edificante. 2. Se alinean con la Biblia. Dios nunca te dirá algo en un sueño que contradiga su palabra. Si un sueño te lleva al pecado o a la confusión, no proviene de Dios. 3. Te deja una impresión fuerte en el corazón. Los sueños de Dios se sienten diferentes. No son como los sueños normales que olvidas al despertar. Quedan grabados en tu espíritu y te hacen reflexionar. 4. Son confirmados con el tiempo. Si Dios te habla en un sueño, muchas veces confirmará ese mensaje a través de la palabra, de otra persona o de una circunstancia en tu vida. ¿Cómo interpretar los sueños de Dios? Si tienes un sueño y sientes que puede ser un mensaje de Dios, aquí tienes algunos pasos para interpretarlo correctamente. Ora y pídele discernimiento al Espíritu Santo. Pregunta: Señor, ¿qué me estás queriendo decir con este sueño? Escríbelo en un diario de sueños. Muchas veces Dios te mostrará piezas de un mensaje a través de varios sueños. Busca en la Biblia símbolos similares. La Escritura usa muchas imágenes simbólicas que pueden ayudarte a entender tu sueño. Consulta con un líder espiritual o alguien maduro en la fe. A veces Dios usa a otros para ayudarte a interpretar lo que te ha mostrado. Dios sigue hablando a través de sueños. Hoy hay creyentes que piensan que Dios ya no habla a través de sueños, pero esto no es cierto. Hechos 2:17 nos dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto significa que Dios sigue usando los sueños y visiones como un canal de comunicación con su pueblo. Si has tenido un sueño que sientes que fue de Dios, no lo ignores. Ora y pídele que te revele su significado. Podría ser la respuesta que estabas esperando. Reflexión final: Dios te habla de muchas maneras, y una de ellas es a través de los sueños y visiones. Pero debes aprender a discernir su voz y estar atento a lo que Él te quiere mostrar. Si últimamente has tenido sueños que te han impactado,
No los descartes como algo sin sentido. Podría ser Dios tratando de comunicarte algo importante. Comenta ahora: Señor, abre mis ojos espirituales para entender los sueños que me das, para demostrar tu fe y tu deseo de escuchar la voz de Dios en todo momento. En el próximo bloque te mostraré otra manera en la que Dios te habla, a través de la paz o inquietud en tu corazón. No te lo pierdas. Dios habla a través de la paz o inquietud en tu corazón, el lenguaje del Espíritu. ¿Alguna vez has sentido una paz inexplicable al tomar una decisión, aun cuando no parecía tener sentido? ¿O has sentido una inquietud intensa en el corazón, como una advertencia de que algo no estaba bien? Déjame decirte algo poderoso. Dios te habla a través de la paz o la inquietud que sientes en tu espíritu. Muchos cristianos piensan que Dios solo habla de maneras audibles o visibles, pero no es así. Uno de los métodos más comunes en los que Dios guía a sus hijos es a través de una paz profunda cuando estamos en su voluntad, o una sensación de inquietud cuando estamos fuera de ella. La paz de Dios, un sello de confirmación. Colosenses 3:15 nos dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra gobierne en este versículo viene del griego brabeuo, que significa actuar como árbitro o juez. En otras palabras, la paz de Dios es como un árbitro en nuestras vidas que nos dice si algo está alineado con su voluntad o no. Si estás orando por una decisión y sientes una paz profunda que no se puede explicar con lógica, es una señal de que Dios está guiándote en esa dirección. Pero si sientes inquietud, duda o ansiedad persistente, aun cuando todo parezca estar bien en lo natural, es una señal de advertencia de que no es el camino correcto. Dios usa la paz para confirmarte su dirección. 1. Cuando estás en su voluntad, sentirás paz. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Cuando estás caminando en el propósito de Dios, puedes enfrentar desafíos, pero dentro de ti habrá una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:6-7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias externas. Es una paz que viene de Dios y que te da certeza de que estás en el camino correcto. Ejemplo: piensa en el momento en que Jesús estaba en la barca con sus discípulos y una tormenta fuerte amenazaba con hundir el barco. Marcos 4:35-41. Mientras todos estaban llenos de temor, Jesús estaba dormido en paz en medio de la tormenta. Esto nos enseña algo importante. La verdadera paz de Dios no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Él está en control. 2. Cuando no estás en su voluntad, sentirás inquietud. Así como Dios te habla a través de la paz, también te advierte a través de una sensación de inquietud en tu corazón. Ejemplo bíblico. En Hechos 16:6-7, Pablo y sus compañeros intentaron ir a Asia para predicar el Evangelio, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo les impidió ir. ¿Cómo lo hizo? A través de una inquietud en su espíritu que les hizo entender que ese no era el momento ni el lugar correcto. Dios a veces te cerrará puertas y pondrá una sensación de inquietud en tu corazón para protegerte de tomar decisiones equivocadas. Si sientes que algo no te deja en paz, no lo ignores. Puede ser una advertencia divina para evitarte sufrimiento y problemas futuros. ¿Cómo discernir la paz o inquietud de Dios en tu vida? Veces no sabemos si la paz que sentimos es realmente de Dios o simplemente comodidad humana. Aquí tienes algunos consejos para discernirlo.
Ora y pídele a Dios que te confirme su voluntad. Si es de Dios, la paz permanecerá, aunque las circunstancias no sean perfectas. Observa si la paz sigue incluso después de tomar la decisión. Una paz momentánea puede ser solo emoción, pero la verdadera paz de Dios es constante. Si sientes inquietud, no ignores la advertencia. No sigas adelante si tu espíritu no está tranquilo. Dios te está tratando de hablar. Busca consejo de personas sabias y espirituales. A veces, Dios usa a otros para confirmar su dirección. Aplicación práctica en tu vida si estás enfrentando una decisión importante y no sabes qué hacer. Detente y escucha tu espíritu. Sientes una paz profunda en tu corazón, aunque la situación parezca difícil. Eso podría ser Dios guiándote. Sientes inquietud, ansiedad o confusión, aunque todo parezca estar bien en lo natural. Tal vez Dios te está advirtiendo que ese no es el camino correcto. Isaías 26:3 nos dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si confías en Dios y buscas su dirección, Él te hablará a través de su paz y te mostrará el camino que debes seguir. Reflexión final: Dios no quiere que vivas en confusión. Él te ha dado un sistema de guía interno, su paz en tu corazón. Si hoy estás enfrentando una decisión y no sabes qué hacer, busca la paz de Dios. Comenta ahora: Señor, guíame con tu paz y protégeme con tu dirección, para demostrar tu fe y tu deseo de seguir la voluntad de Dios. En el próximo bloque, te revelaré otra manera en que Dios te habla, a través de la naturaleza y su creación. No te lo pierdas. Dios habla a través de la naturaleza y su creación, la voz de Dios en lo que nos rodea. ¿Alguna vez has contemplado un amanecer y has sentido la presencia de Dios? ¿Has escuchado el sonido del viento o el canto de los pájaros y has sentido paz en tu espíritu? Déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva. Dios habla a través de la naturaleza y su creación. Desde el principio de los tiempos, Dios ha usado la belleza y la grandeza de la naturaleza para revelarse a la humanidad. Cada montaña, cada río, cada estrella en el cielo testifica de su existencia y su poder. Salmos 19:1-2 nos dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Esto significa que Dios ha colocado señales de su presencia en toda la creación. La naturaleza es un reflejo de su gloria y un medio a través del cual Él nos habla. Dios usa la naturaleza para recordarnos su grandeza. Dios nos habla de muchas maneras a través de la creación. Veamos algunas de ellas. 1. El cielo y las estrellas nos recuerdan su grandeza. Cuando miramos el cielo en una noche despejada y vemos la inmensidad de las estrellas, recordamos cuán grande es Dios y cuán pequeños somos nosotros en comparación. Isaías 40:26 nos dice: Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Cada estrella en el cielo fue creada y nombrada por Dios. Si Él cuida de cada estrella, ¿cuánto más cuidará de ti? Reflexión. Si alguna vez dudas del poder de Dios, sal afuera en la noche, mira las estrellas y recuerda que el mismo Dios que las creó también tiene control sobre tu vida. 2. Los ríos y el mar nos enseñan sobre la paz de Dios. El sonido de un río fluyendo o el vaivén de las olas del mar tiene un efecto calmante en el alma. Es como si la naturaleza misma nos invitara a confiar en Dios y a descansar en su paz. Salmos 46:10 nos dice: Estad quietos
y conoced que yo soy Dios. Dios nos habla a través del fluir del agua, recordándonos que debemos soltar nuestras preocupaciones y confiar en Él. Reflexión. Si estás atravesando un momento difícil, encuentra un lugar en la naturaleza donde puedas estar en silencio y simplemente escuchar el sonido del agua. Ahí Dios puede hablar a tu corazón y traer paz a tu alma. 3. Los árboles y las estaciones del año nos enseñan sobre los tiempos de Dios. Los árboles no tienen prisa por crecer. Sus raíces se extienden poco a poco y en su tiempo dan fruto. Jeremías 17:7-8 nos dice: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Reflexión. Dios nos enseña a través de los árboles que debemos echar raíces en Él y confiar en sus tiempos. No todo ocurre de inmediato, pero si permanecemos firmes en Dios, en el tiempo correcto, daremos fruto. 4. Las tormentas nos enseñan sobre el poder y la protección de Dios. En la Biblia, muchas veces, Dios habló a través de tormentas, truenos y relámpagos para demostrar su poder y majestad. Job 37.5 nos dice: Dios truena maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que no podemos comprender. Pero también, en medio de las tormentas, Dios nos recuerda que Él tiene el control y nos protege. Ejemplo bíblico: cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos y la tormenta amenazaba con hundirlos, Él calmó el viento y el mar con una sola palabra. Mateo 8:26. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Reflexión. Si estás atravesando una tormenta en tu vida, recuerda que el mismo Jesús que calmó la tempestad también puede calmar la tormenta en tu corazón. 5. Los animales nos enseñan sobre la provisión de Dios. Jesús mismo usó a las aves para recordarnos que Dios provee para todas sus criaturas y cuánto más para nosotros. Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Reflexión. Si alguna vez dudas de la provisión de Dios, mira cómo Él cuida de cada criatura en la naturaleza, y recuerda que Él también cuida de ti. ¿Cómo puedes escuchar a Dios a través de la naturaleza si quieres aprender a escuchar la voz de Dios en la creación? Aquí tienes algunos consejos. Tómate momentos para estar en la naturaleza, sal de la rutina y encuentra un lugar tranquilo, donde puedas estar en silencio y contemplar la creación. Dios puede hablarte en esos momentos de quietud. Observa los detalles y pregúntate qué te quiere enseñar Dios. Cuando veas un árbol, un río o una tormenta, pregunta a Dios qué mensaje tiene para ti a través de eso. Lee la Biblia y encuentra paralelos con la naturaleza. Muchos pasajes bíblicos usan la naturaleza para explicar verdades espirituales. Presta atención a estos ejemplos y aplícalos a tu vida. Agradece a Dios por su creación. Cada día, al ver el amanecer, el cielo o el mar, tómate un momento para agradecerle a Dios por la belleza de su obra. Reflexión. Final, Dios te habla de muchas maneras, y una de ellas es a través de la naturaleza. Cada amanecer, cada montaña, cada río y cada estrella son una prueba de su amor y de su presencia. Si hoy necesitas una señal de Dios, sal y contempla su creación. En el silencio de la naturaleza, Dios puede hablarte y traer paz a tu corazón. Comenta ahora: Señor, abre mis ojos para ver tu gloria en la creación, para demostrar tu fe y tu deseo de escuchar la voz de Dios en todo momento.
En el próximo bloque te mostraré otra forma en la que Dios te habla, a través de otras personas. No te lo pierdas. Dios habla a través de otras personas, mensajeros divinos en tu camino. ¿Alguna vez alguien te ha dicho algo que llegó justo en el momento preciso? ¿Has recibido un consejo que parecía una respuesta directa a tus oraciones? Déjame decirte algo poderoso. Dios habla a través de otras personas. Desde el principio de los tiempos, Dios ha usado a hombres y mujeres como instrumentos para comunicar su voluntad, dar dirección, advertir sobre peligros y confirmar promesas. A veces, la respuesta que buscas en oración llegará a través de alguien que Dios ha puesto en tu vida. Proverbios 15:22 nos dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Esto significa que Dios usa a otras personas para darnos dirección y confirmación. Pero también es importante aprender a discernir cuando un consejo viene realmente de Dios y cuando no. ¿Cómo Dios usa a las personas para hablarte? 1. A través de pastores y líderes espirituales, Dios ha establecido autoridad espiritual en la iglesia para enseñar, guiar y aconsejar a su pueblo. Efesios 4:11-12 nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si necesitas dirección, busca hombres y mujeres de Dios que sean fieles a su palabra. Muchas veces Dios usará a un pastor o maestro para darte la respuesta que necesitas. Ejemplo bíblico. En el libro de Hechos 8:26-39, un etíope estaba leyendo las Escrituras, pero no entendía su significado. Dios envió a Felipe para explicarle el mensaje, y eso cambió su vida para siempre. A veces, la clave para entender lo que Dios te quiere decir es recibir enseñanza de alguien más. 2. A través de hermanos en la fe. Dios no solo habla a través de pastores, sino también a través de personas comunes que comparten nuestra fe. 1 Tesalonicenses 5:11 nos dice: por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Dios puede enviarte una palabra de ánimo, de corrección o de dirección a través de un amigo, un familiar o un compañero de iglesia. Ejemplo bíblico. En 2 Samuel 12, el profeta Natán confrontó al rey David por su pecado con Betsabé. Fue un hombre enviado por Dios quien le llevó el mensaje de corrección que necesitaba. A veces, Dios usará a alguien para decirte una verdad que necesitas escuchar, aunque no te guste. 3. A través de desconocidos y encuentros inesperados, Dios no solo usa a personas cercanas a ti, sino que también puede hablarte a través de desconocidos. Hebreos 13:2 nos dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ejemplo bíblico. En Génesis 18, Abraham recibió la visita de 3 hombres que resultaron ser enviados de Dios con un mensaje sobre el nacimiento de su hijo Isaac. A veces, Dios usará a personas que no esperas para traerte una palabra de confirmación. ¿Cómo discernir si un mensaje de alguien viene de Dios? No toda palabra que escuches de alguien es un mensaje divino. Es importante aprender a discernir. 1. Se alinea con la Biblia. Dios nunca te dirá algo que contradiga su palabra. Si alguien te da un consejo o profecía que va en contra de la Biblia, descártalo de inmediato. 2. Es confirmado en tu espíritu. Cuando una palabra viene de Dios, tu espíritu lo sentirá. Puede traerte convicción, paz o dirección clara. 3. Se confirma con el tiempo. Dios es un Dios de confirmación. Si una palabra es de Él, se repetirá de diferentes maneras en distintos momentos. 4.
proviene de una fuente confiable. No escuches a cualquiera. Busca personas que tengan una vida espiritual sólida y un testimonio de fidelidad a Dios. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? Si necesitas escuchar la voz de Dios, sigue estos pasos. Rodéate de personas que amen a Dios. Asegúrate de tener amigos y líderes espirituales que te acerquen a su voluntad. Escucha con humildad. A veces, Dios usará a alguien para corregirte o guiarte en una dirección que no esperabas. Busca confirmación. No tomes decisiones basadas solo en lo que alguien te dice. Ora y pide confirmación a Dios. Reflexión final. Dios ha puesto personas en tu vida por una razón. Algunas están ahí para animarte, otras para corregirte y otras para guiarte. Si hoy estás buscando una respuesta de Dios, presta atención a lo que las personas de fe a tu alrededor están diciendo. Puede que Dios ya te esté hablando a través de ellas. Comenta ahora: Señor, ayúdame a reconocer tu voz a través de las personas que me rodean, para demostrar tu fe y tu disposición a escuchar a Dios. En el próximo bloque te revelaré otra manera en que Dios te habla, a través de la adoración y la alabanza. No te lo pierdas. Dios habla a través de la adoración y la alabanza. Cuando el cielo toca la tierra, ¿alguna vez has sentido la presencia de Dios de una manera profunda mientras cantabas una alabanza? ¿Has experimentado momentos en los que, en medio de la adoración, una respuesta ha llegado a tu corazón? Déjame decirte algo poderoso. Dios habla a través de la adoración y la alabanza. La adoración no es solo un acto religioso o un tiempo de música en la iglesia. Es un canal directo de comunicación con Dios, un momento en el que nuestro espíritu se conecta con el Creador. Salmos 22:3 nos dice: «Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel». Esto significa que cuando adoramos a Dios, su presencia se manifiesta de una manera especial. Y en su presencia, Él habla, sana, restaura y nos da dirección. ¿Cómo Dios te habla a través de la adoración y la alabanza? 1. A través de la letra de las canciones. ¿Cuántas veces has estado cantando una alabanza y has sentido que la letra hablaba exactamente de tu situación? Esto no es coincidencia. Dios usa las alabanzas para recordarnos sus promesas y su amor. Colosenses 3:16 nos dice: «La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales». Ejemplo: imagínate que estás pasando por un momento de ansiedad y de repente escuchas una alabanza que dice: «No temeré, tú estás conmigo, en la tormenta, tú eres mi paz». De inmediato, tu espíritu se calma y entiendes que Dios está usándola para hablarte y recordarte que Él está contigo. Presta atención a la letra de las alabanzas que Dios pone en tu camino. A través de ellas, Él puede enviarte un mensaje. 2. A través de la paz que sientes al adorar. Cuando entras en un momento profundo de adoración, algo sucede en tu corazón. Filipenses 4:6-7 nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Ejemplo bíblico: cuando el rey Saúl era atormentado por espíritus malignos, David tomaba su arpa y tocaba música para Dios, y el espíritu malo se alejaba de Saúl. 1 Samuel 16:23. Esto nos muestra que la adoración no solo nos acerca a Dios, sino que también expulsa el temor, la ansiedad y la opresión. Si necesitas escuchar a Dios, tómate un tiempo para adorar. En ese momento de intimidad, su voz puede hablarte con claridad. 3.
a través de momentos de revelación en la presencia de Dios. Hay momentos en la adoración en los que el Espíritu Santo nos trae pensamientos, imágenes o palabras a nuestro corazón. Juan 4:24 nos dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Ejemplo bíblico, en Hechos 13:2, mientras los discípulos estaban adorando al Señor y ayunando, Dios les habló y les dijo que apartaran a Pablo y Bernabé para la obra del ministerio. Esto nos enseña que Dios nos da dirección cuando lo adoramos de todo corazón. Si necesitas una respuesta de Dios, en lugar de desesperarte, sumérgete en la adoración y deja que su presencia hable a tu espíritu. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida? Dedica tiempo a la adoración personal, no esperes a estar en la iglesia para adorar. En tu casa, en tu cuarto, en tu carro, puedes levantar un cántico a Dios. Escucha alabanzas con atención. Dios puede hablarte a través de la letra de una canción. No escuches alabanzas solo por costumbre, sino con un corazón abierto. Permanece en quietud después de adorar. Después de un tiempo de adoración, quédate en silencio y permite que Dios te hable. Muchas veces, después de adorar, sentirás paz, recibirás una idea clara o recordarás un versículo clave. Usa la adoración para enfrentar las batallas espirituales. Si te sientes oprimido o atacado, alaba a Dios. La adoración es un arma poderosa que rompe cadenas. Salmos 149:6. Exalten a Dios con sus gargantas y tengan una espada de 2 filos en sus manos. Reflexión final. Dios no solo recibe la adoración, sino que también nos responde a través de ella. Si hoy sientes que Dios está en silencio, levanta una alabanza. En su presencia, su voz se hará audible en tu corazón. Comenta ahora: Señor, háblame mientras te adoro, para demostrar tu fe y tu deseo de escuchar a Dios en todo momento. En el próximo bloque, te mostraré otra manera en que Dios te habla, a través del sufrimiento y las pruebas. No te lo pierdas. Dios habla a través del sufrimiento y las pruebas, lecciones en medio del dolor. ¿Alguna vez has pasado por una prueba tan difícil que te preguntaste, Dios, ¿por qué permites esto en mi vida? El sufrimiento es algo que todos enfrentamos en algún momento. Sin embargo, lo que muchos no saben es que Dios nos habla de manera poderosa a través de nuestras pruebas. Romanos 5:3-4 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Esto significa que Dios no permite el dolor sin propósito. Cada prueba, cada lágrima, cada obstáculo en tu vida es una oportunidad para que Dios te enseñe, te fortalezca y te acerque más a Él. ¿Cómo Dios te habla a través del sufrimiento y las pruebas? 1. Las pruebas revelan nuestra dependencia de Dios. A veces nos sentimos autosuficientes y creemos que podemos manejar todo solos. Pero cuando llega una crisis, nos damos cuenta de cuánto necesitamos a Dios. Según Corintios 12:9 nos dice, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Dios nos permite pasar por momentos difíciles para mostrarnos que nuestra fuerza viene de Él y no de nosotros mismos. Ejemplo bíblico. Cuando Pablo enfrentaba dificultades, Dios le recordó que su gracia era suficiente para sostenerlo. Si estás atravesando una prueba, Dios te está recordando que Él es tu fuente de fortaleza. 2. Las pruebas nos acercan más a Dios. Muchas veces buscamos más a Dios en los momentos de dolor que en los tiempos de abundancia. Salmos 34:18 nos dice, «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Ejemplo bíblico. Job pasó por la pérdida de su familia,
su salud y sus posesiones, pero al final declaró, Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A veces Dios usa el dolor para que nuestra relación con Él pase de ser superficial a algo profundo y real. 3. Las pruebas moldean nuestro carácter y nos preparan para algo mayor. Las dificultades no solo nos acercan a Dios, sino que también nos transforman. Santiago 1:2-4 nos dice, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios usa el sufrimiento para hacernos más fuertes, más sabios y más preparados para el propósito que tiene para nosotros. Ejemplo bíblico. José fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado por años, pero Dios usó cada prueba para prepararlo para gobernar Egipto y salvar a su pueblo. Tal vez hoy no entiendas por qué estás pasando por algo difícil, pero Dios está moldeando tu carácter para algo más grande. 4. Las pruebas nos enseñan a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos. Uno de los mayores desafíos en la vida cristiana es confiar en Dios cuando las cosas no salen como esperábamos. Proverbios 3:5-6 nos dice, Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Ejemplo bíblico. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, enfrentando el mayor sufrimiento de su vida, oró al Padre y dijo, Lucas 22:42, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. A veces Dios nos lleva por caminos difíciles, porque su plan es más grande de lo que podemos ver en el momento. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? No te enfoques en el por qué, sino en el para qué. En lugar de preguntarle a Dios, ¿qué me pasa esto? Pregúntale, Señor, ¿qué quieres enseñarme en esta prueba? Acércate más a Dios en medio del dolor. Las pruebas son oportunidades para buscar más a Dios en oración, en su palabra y en adoración. Confía en que Dios está obrando, aunque no veas el final. Aun cuando todo parezca oscuro, Dios está trabajando en los detalles para transformar tu situación en bendición. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Reflexión final. Dios no desperdicia el sufrimiento. Cada prueba que enfrentas tiene un propósito eterno. Si hoy estás pasando por un momento difícil, recuerda que Dios está hablándote en medio de tu dolor. Él está fortaleciéndote, enseñándote y llevándote a un nivel más alto de fe. Comenta ahora, Señor, háblame y enséñame en medio de mis pruebas para demostrar tu fe y tu disposición a aprender de Dios en todo momento. En el próximo bloque, te revelaré otra manera en que Dios te habla, a través de las oportunidades y los desafíos inesperados. No te lo pierdas. Dios habla a través de las oportunidades y los desafíos inesperados, señales en el camino. ¿Alguna vez has experimentado una puerta que se abre de repente sin que la hayas buscado? ¿O te has encontrado en una situación desafiante que parecía imposible, pero que luego entendiste que era parte del plan de Dios? Déjame decirte algo poderoso. Dios te habla a través de las oportunidades y los desafíos inesperados. Apocalipsis 3:8 nos dice, He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Cuando caminas en el propósito de Dios, Él alineará situaciones en tu vida para mostrarte la dirección correcta. Algunas veces, esto vendrá en forma de oportunidades inesperadas y otras veces a través de desafíos que parecen pruebas, pero en realidad son escalones hacia algo mayor.
Cómo Dios te habla a través de oportunidades y desafíos. 1. Cuando Dios abre una puerta que no buscabas. Hay momentos en los que Dios nos sorprende con oportunidades que no esperábamos. Isaías 43:19 nos dice: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ejemplo bíblico. En Éxodo 3, Moisés estaba en el desierto cuidando ovejas, cuando Dios lo llamó a través de la zarza ardiente para que liberara a Israel. Dios puede interrumpir tu rutina con una oportunidad inesperada que cambiará tu vida para siempre. Si de repente se presenta una oportunidad que nunca imaginaste, pregunta a Dios si es su plan para ti. 2. Cuando Dios cierra una puerta que tú querías abrir, no todas las oportunidades son de Dios. A veces, Él cierra puertas para protegernos o para redirigirnos hacia su voluntad. Hechos 16:6-7 nos dice que Pablo y su equipo intentaron predicar en Asia, pero el Espíritu Santo les impidió ir. Ejemplo bíblico. Pablo podría haberse enojado porque Dios cerró esa puerta, pero más tarde entendió que Dios tenía otro plan: llevarlo a predicar en Macedonia, donde muchas personas serían salvadas. Si una puerta se cierra, en lugar de frustrarte, pregúntate si Dios está redirigiéndote a algo mejor. 3. Cuando enfrentas un desafío inesperado que parece un obstáculo, Dios no solo nos habla a través de oportunidades, sino también a través de desafíos que parecen pruebas, pero que en realidad son oportunidades disfrazadas. Santiago 1:2-3 nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ejemplo bíblico. David enfrentó un desafío inesperado cuando tuvo que pelear contra Goliat. Pero lo que parecía un obstáculo imposible, en realidad era la oportunidad que Dios estaba usando para llevarlo al trono. Lo que hoy parece un problema puede ser el trampolín que Dios usará para llevarte a tu destino. Si enfrentas una dificultad inesperada, pregunta a Dios si es una prueba para fortalecer tu fe o una oportunidad disfrazada. 4. Cuando Dios usa lo inesperado para dirigirte a un nuevo propósito. A veces, Dios cambia nuestras circunstancias de manera radical porque quiere movernos hacia un nuevo nivel de propósito. Proverbios 16:9 nos dice: El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Ejemplo bíblico. José nunca imaginó que ser vendido como esclavo lo llevaría a convertirse en gobernador de Egipto. A veces, lo que parece un desvío en realidad es la ruta de Dios para llevarte a tu destino. ¿Cómo discernir si una oportunidad o desafío viene de Dios? 1. Ora y busca confirmación en la palabra de Dios. Si es de Dios, se alineará con la Biblia y con sus principios. 2. Busca la paz de Dios. Dios no es un Dios de confusión. Si una oportunidad viene de Él, sentirás paz en tu corazón. 3. Observa si la oportunidad glorifica a Dios. Las oportunidades de Dios siempre tienen un propósito eterno y no solo terrenal. 4. Evalúa si la oportunidad te acerca más a Dios o te aleja de Él. Dios nunca te dará algo que te aparte de su presencia. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? Cuando una puerta se abra, ora antes de entrar. No te lances sin antes buscar la dirección de Dios. Si una puerta se cierra, confía en que Dios tiene algo mejor. A veces el no de Dios es una bendición disfrazada. Si enfrentas un desafío, pregúntale a Dios qué quiere enseñarte. Tal vez esa dificultad sea una oportunidad para crecer. Reflexión final. Dios orquesta cada oportunidad y cada desafío en tu vida con un propósito divino. Si hoy te enfrentas a una puerta abierta o cerrada, no tomes decisiones apresuradas. Pregunta a Dios qué está haciendo, porque cada circunstancia en tu vida puede ser un mensaje de su parte. Comenta ahora: Señor,
Guíame a través de las puertas que tú abres y cierra las que no son para mí, para demostrar tu fe y tu deseo de seguir la voluntad de Dios. En el próximo bloque te revelaré otra manera en que Dios te habla, a través del arrepentimiento y la convicción del Espíritu Santo. No te lo pierdas. Dios habla a través del arrepentimiento y la convicción del Espíritu Santo, el susurro de Dios en el corazón. ¿Alguna vez has sentido un peso en tu corazón después de haber hecho algo incorrecto? ¿Has experimentado una sensación profunda de que Dios te está llamando a cambiar un área de tu vida? Déjame decirte algo poderoso. Dios te habla a través del arrepentimiento y la convicción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo nos guía en nuestras decisiones, sino que también nos habla cuando nos desviamos del camino de Dios. Juan 16:8 nos dice, «Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio». Esto significa que cuando sientes convicción en tu corazón, no es una coincidencia, es Dios hablándote. ¿Cómo Dios te habla? A través del arrepentimiento y la convicción. 1. Cuando el Espíritu Santo te redarguye de pecado, Dios es un Padre amoroso, pero también es santo y justo. Cuando pecamos, el Espíritu Santo nos habla a través de una convicción interna que nos llama al arrepentimiento. Salmos 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ejemplo bíblico. Después de que Pedro negó a Jesús 3 veces, sintió un gran peso en su corazón y lloró amargamente. Esa tristeza no era condenación, sino la convicción del Espíritu Santo llamándolo de vuelta a Dios. Si sientes en tu espíritu que algo en tu vida no está bien, no ignores esa voz. Dios te está llamando a corregir tu camino. 2. Cuando sientes una carga en el corazón por algo que hiciste, la convicción del Espíritu Santo no es para condenarte, sino para transformarte. 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ejemplo. Cuando David pecó con Betsabé y trató de ocultarlo, su espíritu estaba inquieto, hasta que finalmente confesó su pecado a Dios. Salmos 32, 3, 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando sientes que tu espíritu está inquieto después de haber hecho algo malo, no lo ignores. Dios te está llamando al arrepentimiento. 3. Cuando sientes un deseo profundo de cambiar. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, sino un deseo genuino de cambiar y caminar en obediencia a Dios. Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ejemplo bíblico. Cuando Zaqueo se encontró con Jesús, inmediatamente sintió el deseo de cambiar. Lucas 19:8. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando Dios te habla a través del arrepentimiento, Él también te da la fuerza para cambiar. ¿Cómo responder cuando Dios te habla a través de la convicción? 1. No ignores la voz del Espíritu Santo. Si sientes que Dios te está llamando a cambiar algo en tu vida, respóndele con humildad y obediencia. 2. Confiesa tus pecados y recibe el perdón de Dios. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
3. Pide a Dios que te transforme. No intentes cambiar solo por tu fuerza, pídele al Espíritu Santo que te ayude. 4. Vive en obediencia. El verdadero arrepentimiento se demuestra con frutos de cambio. Mateo 3.8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? Si sientes convicción por algo en tu vida, responde a Dios con un corazón humilde. No ignores la incomodidad espiritual. Es una señal de que Dios está trabajando en ti. Recuerda que el arrepentimiento es un regalo. Dios no te condena, Él te llama a una vida mejor. Romanos 2.4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Reflexión final. Dios te ama tanto que no permitirá que te quedes en el pecado. Si hoy sientes convicción en tu corazón, no es porque Dios te quiere castigar, sino porque Él quiere restaurarte y llevarte a un nivel más alto en tu vida espiritual. Comenta ahora: Señor, háblame y transforma mi corazón para demostrar tu fe y tu deseo de obedecer la voz de Dios. En el próximo bloque te revelaré otra manera en que Dios te habla, a través del amor y la compasión que experimentamos. No te lo pierdas. Dios habla a través del amor y la compasión, la voz de Dios en los actos de bondad. ¿Alguna vez has sentido el amor de Dios a través de una persona? ¿Has experimentado un momento en el que alguien mostró compasión contigo, justo cuando más lo necesitabas? Déjame decirte algo poderoso. Dios habla a través del amor y la compasión que experimentamos en la vida. 1 Juan 4:8 nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto significa que cada acto genuino de amor y compasión es una manifestación del carácter de Dios en la tierra. Dios no solo nos habla a través de palabras, sino también a través de acciones. A veces, la respuesta que has estado buscando en oración no llegará en forma de una voz celestial, sino en la manera en que Dios te ama a través de otros. Cómo Dios te habla a través del amor y la compasión. Cuando experimentas amor en momentos de necesidad, Dios usa a las personas para demostrarte su amor en los momentos en los que más lo necesitas. Salmos 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ejemplo bíblico: cuando Elías estaba deprimido y sin fuerzas, Dios le envió un ángel para darle comida y ánimo. Primera Reyes 19:5-6. Y he aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Dios puede hablarte a través de una persona que te muestra amor en un momento difícil. Si últimamente alguien ha mostrado compasión contigo cuando más lo necesitabas, pregunta a Dios si Él te está hablando a través de ese acto de amor. La 2. Cuando sientes un impulso de ayudar a alguien más, Dios no solo nos habla cuando recibimos amor, sino también cuando sentimos un fuerte deseo de ayudar a otros. Mateo 25:35-40. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Jesús nos enseñó que cuando mostramos amor a los demás, estamos mostrando el amor de Dios. Ejemplo bíblico: el buen samaritano no ignoró al hombre herido, sino que se detuvo, lo ayudó y lo cuidó. Lucas 10:33-34. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Si últimamente sientes una carga en tu corazón para ayudar a alguien, puede ser Dios hablándote y usándote como un canal de su amor. 3. Cuando experimentas perdón y restauración. El amor de Dios se manifiesta de manera más poderosa en el perdón. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ejemplo bíblico: Jesús mostró el amor de Dios cuando perdonó a la mujer sorprendida en adulterio y le dio una nueva oportunidad. Juan 8, 10, 11. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Si has recibido perdón de alguien, o si Dios te está llamando a perdonar a alguien, Él está hablándote a través del amor. ¿Cómo discernir la voz de Dios en el amor y la compasión uno? Presta atención a las personas que Dios pone en tu camino. Si alguien está mostrándote amor en un momento difícil, Dios podría estar usándolo para hablarte. 2. Escucha cuando sientas un fuerte deseo de ayudar a alguien. Dios a menudo nos habla poniendo en nuestro corazón la carga de ayudar a los demás. 3. Recuerda que el amor de Dios se manifiesta en el perdón. Si Dios te está pidiendo que perdones a alguien, Él te está hablando. 4. No ignores los pequeños actos de bondad. Dios puede usarlos para confirmar su dirección en tu vida. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? Si alguien te está mostrando amor en un momento difícil, pregúntate si Dios te está enviando un mensaje a través de esa persona. Si sientes el impulso de ayudar a alguien, obedece. Puede ser Dios usándote como un canal de bendición. Si Dios te está llamando a perdonar, hazlo. El amor de Dios se manifiesta en el perdón y la restauración. 1 Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Reflexión final: Dios no solo te habla con palabras, sino también con actos de amor. Si hoy estás buscando una respuesta de Dios, abre tus ojos a las maneras en que Él te está mostrando su amor a través de otros. Comenta ahora: Señor, háblame a través de tu amor y úsame para mostrar tu compasión, para demostrar tu fe y tu deseo de escuchar la voz de Dios en todo momento. En el próximo bloque te revelaré otra manera en que Dios te habla, a través de los tiempos de espera. No te lo pierdas. Dios habla a través de los tiempos de espera. Cuando el silencio de Dios es una respuesta, ¿alguna vez has sentido que oras y Dios no responde? ¿Has esperado por algo que parece nunca llegar? Déjame decirte algo poderoso: el silencio de Dios también es una respuesta. Isaías 30:18 nos dice: Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Esto significa que Dios usa los tiempos de espera para trabajar en nosotros, enseñarnos paciencia y prepararnos para lo que está por venir. A veces, cuando sentimos que Dios está en silencio, en realidad Él está obrando detrás de escena. ¿Cómo? Dios te habla a través de los tiempos de espera. Cuando el tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro, Dios tiene su propio calendario, y a menudo su tiempo es diferente al nuestro. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ejemplo bíblico: Abraham esperó 25 años para que la promesa de Dios se cumpliera y naciera su hijo Isaac. Dios no llegó tarde, sino en el momento perfecto. Si sientes que Dios está tardando, recuerda que su tiempo siempre es mejor, o que el tuyo. 2. Cuando Dios te está preparando antes de darte la respuesta, muchas veces Dios nos hace esperar porque todavía no estamos listos para recibir lo que le estamos pidiendo. Santiago 1:3-4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ejemplo bíblico: José tuvo sueños de grandeza cuando era joven,
pero pasó por años de esclavitud y prisión antes de llegar a gobernar Egipto. Dios no solo quería llevar a José al trono, sino que quería preparar su carácter para sostener la bendición. Si sientes que Dios te está haciendo esperar, pregunta qué quiere enseñarte en este proceso. 3. Cuando Dios está protegiéndote de algo que no puedes ver. A veces, Dios nos hace esperar porque nos está protegiendo de algo que no vemos. Éxodo 13:17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Ejemplo bíblico. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, no los llevó por el camino más corto, sino por el desierto, porque aún no estaban listos para la batalla. Si Dios te está haciendo esperar, confía en que Él ve el panorama completo y te está protegiendo. 4. Cuando Dios está probando tu fe y confianza en Él. El tiempo de espera es una prueba de confianza. Dios quiere ver si sigues creyendo en Él, incluso cuando no ves nada sucediendo. Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ejemplo bíblico. Los discípulos pensaron que Jesús no llegaría a tiempo cuando Lázaro murió. Pero Jesús apareció y resucitó a Lázaro para mostrar su gloria. Si parece que Dios está tardando, sigue confiando. Su plan es mayor de lo que imaginas. ¿Cómo responder cuando Dios te hace esperar? 1. No desesperes, confía en su tiempo. Salmos 27:14. Espera a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. 2. Enfócate en crecer espiritualmente en el tiempo de espera. Dios usa los tiempos de espera para fortalecer nuestra fe y carácter. 3. No tomes atajos fuera de la voluntad de Dios. Cuando nos impacientamos, podemos tomar decisiones apresuradas y fuera del plan de Dios. 4. Recuerda que Dios está obrando aunque no lo veas. Isaías 64:4. Desde la antigüedad no oyeron ni prestaron oído, ni ojo vio a Dios fuera de ti, que trabaje para el que en Él espera. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? Si sientes que Dios está en silencio, sigue confiando. Él está obrando en tu vida. Usa el tiempo de espera para crecer en oración y en la palabra. Pide a Dios que te muestre lo que está trabajando en ti antes de darte la respuesta. No te compares con los demás. Dios tiene un tiempo especial para cada persona. Reflexión final. El hecho de que no veas nada sucediendo no significa que Dios no esté obrando. Si hoy estás esperando una respuesta de Dios, no pierdas la fe. Su plan se cumplirá en el momento perfecto. Comenta ahora: Señor, enséñame a confiar en tu tiempo, para demostrar tu fe y tu deseo de esperar en Dios con paciencia. En el próximo bloque te revelaré otra manera en que Dios te habla, a través de las pruebas de obediencia. No te lo pierdas. Dios habla a través de las pruebas de obediencia. Cuando Dios prueba tu corazón, ¿alguna vez has sentido que Dios te pide algo difícil? ¿Has enfrentado situaciones en las que obedecer a Dios parecía un reto? Déjame decirte algo poderoso. Dios habla a través de las pruebas de obediencia. Deuteronomio 8:2 nos dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esto significa que Dios permite pruebas en nuestra vida, no para hacernos fracasar, sino para revelar lo que hay en nuestro corazón y para fortalecernos en la fe. ¿Cómo Dios te habla a través de las pruebas de obediencia? 1. Cuando Dios
te pide que des un paso de fe sin garantías visibles. Dios a menudo nos llama a obedecer antes de mostrarnos el resultado. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ejemplo bíblico. Abraham tuvo que dejar su tierra sin saber exactamente a dónde lo llevaba Dios. A veces, Dios te pedirá que obedezcas antes de ver la recompensa. Si Dios te está pidiendo que des un paso de fe, confía en que Él tiene el control. 2. Cuando Dios te pide que renuncies a algo que amas, Dios puede probar nuestra obediencia pidiéndonos que soltemos algo que valoramos mucho. Génesis 22:2. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto. Ejemplo bíblico. Dios probó la fe de Abraham pidiéndole que sacrificara a su hijo Isaac, pero al final le proveyó un carnero. Si Dios te está pidiendo que renuncies a algo, no es para quitarte, sino para llevarte a un nivel mayor de fe y bendición. 3. Cuando Dios te pide que confíes en Él en medio de una prueba difícil, Dios usa las pruebas para enseñarnos dependencia y confianza en Él. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ejemplo bíblico. Job perdió todo, pero mantuvo su fe en Dios y al final fue restaurado con una doble bendición. Si estás en una prueba de obediencia, recuerda que Dios ve tu fidelidad y tiene una recompensa para ti. 4. Cuando Dios prueba si eres fiel en lo poco antes de darte más, Dios muchas veces prueba nuestra fidelidad en cosas pequeñas antes de confiarnos cosas mayores. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Ejemplo bíblico. David fue fiel como pastor de ovejas antes de ser rey de Israel. Si Dios te está probando en lo pequeño, es porque está preparándote para algo grande. ¿Cómo responder cuando Dios te prueba en la obediencia? 1. Obedece aunque no entiendas el plan completo. Dios no te pide que entiendas todo, solo que confíes en Él. 2. Suelta lo que Dios te pide con un corazón dispuesto. Si Dios te pide que renuncies a algo, hazlo sabiendo que Él tiene algo mejor para ti. 3. Mantente firme en la prueba. No renuncies a tu fe cuando las cosas se pongan difíciles. Dios está trabajando en ti. 4. Sé fiel en lo poco. Si eres fiel con lo que Dios te ha dado hoy, Él te llevará a cosas mayores. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? Si Dios te está pidiendo algo, obedece sin temor. Él siempre tiene un propósito detrás de cada instrucción. Si sientes que estás en una prueba, no te desanimes. Dios te está preparando para algo mayor. Si Dios te está probando en lo pequeño, sé fiel. Tu fidelidad en lo poco traerá recompensa. Primera Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Reflexión. Final. Dios te está hablando a través de la prueba. No pienses que es un castigo, sino una oportunidad para crecer en fe y obediencia. Si hoy sientes que Dios te está probando, mantente firme, porque la recompensa viene en camino. Comenta ahora: Señor, ayúdame a obedecerte en todo momento para demostrar tu fe y tu compromiso con Dios. En el siguiente y último bloque te mostraré cómo concluir este estudio con una poderosa oración y un llamado final. No te lo pierdas. Escuchando la voz de Dios en todo momento, hemos recorrido un camino profundo, descubriendo las múltiples maneras en que Dios nos habla. Desde su palabra hasta el silencio, desde los sueños hasta las pruebas, Dios está constantemente comunicándose con nosotros.
Pero aquí hay una pregunta clave. ¿Estás escuchando? Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Dios no deja de hablar, pero muchas veces somos nosotros los que no prestamos atención. Si sientes que Dios ha estado en silencio, quizás Él te ha estado hablando de maneras que no esperabas. Tal vez la respuesta que buscas ya está en su palabra, en la paz que sientes, en la prueba que enfrentas o en la persona que Él puso en tu camino. Ahora, quiero que hagas algo importante. Cierra los ojos un momento y pregúntate, ¿cuál de estas maneras de escuchar la voz de Dios ha tocado más tu corazón hoy? ¿Dios ya te ha estado hablando, pero no lo habías notado? ¿Qué cambiarás en tu vida para estar más atento a su voz? Este no es el final, sino el comienzo de una nueva etapa en tu relación con Dios. Oración para escuchar la voz de Dios. Si quieres que Dios te ayude a ser más sensible a su voz, ora conmigo ahora mismo. Padre Celestial, hoy reconozco que muchas veces he estado tan ocupado que no he prestado atención a tu voz. Perdóname por los momentos en los que he dudado o no he escuchado claramente lo que querías decirme. Señor, abre mis oídos espirituales para discernir cuando tú me hablas. Ayúdame a buscarte en tu palabra, en la paz que das, en las puertas que abres y cierras, en las pruebas que enfrento y en cada detalle de mi vida. Dame sabiduría para entender cuándo es tu voz y no la mía. Y si hay algo que me esté impidiendo escucharte, muéstramelo y ayúdame a cambiarlo. Gracias, Señor, porque sé que tú sigues hablándome y que a partir de hoy aprenderé a reconocer tu voz con más claridad. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con fe, Dios comenzará a hablarte de formas aún más claras. No te quedes aquí, avanza en tu fe ahora que has aprendido cómo Dios te habla. Quiero desafiarte a dar un paso más en tu vida espiritual. Virumalno, comenta ahora, Señor, quiero aprender a escuchar tu voz todos los días. Esto te ayudará a comprometerte públicamente con este mensaje y con Dios. 2. Comparte este video con alguien que necesita escuchar la voz de Dios. Hay personas que están confundidas y necesitan saber que Dios sigue hablando. 3. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada video que subimos te ayudará a crecer en tu relación con Dios. No te pierdas lo que viene. 4. Mantente conectado con la presencia de Dios. No basta con escuchar este mensaje y olvidarlo. Pasa más tiempo en oración, lee la Biblia y aprende a reconocer la voz de Dios cada día. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te ha estado hablando hoy. No ignores su voz. Es hora de actuar. Comenta, comparte y suscríbete. Tu jornada espiritual apenas comienza. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso.